Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos adelante con la primera mesa. Vamos a hablar de cine. En primer lugar, muchas gracias a Ángeles por estar aquí. Muchas gracias también a Irene. Supongo que ya me las va a dar también a mí ahora, porque somos los dos, estamos en igualdad de condiciones aquí. Bueno, vamos a hablar de la mesa la hemos llamado Cine, Derecho, Vida, digamos, para poder hablar prácticamente de lo que queramos, ¿no? La idea es hablar de cómo, a partir, digamos, con el marco de la colección, de lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años ya, de la colección 20 años largos, la búsqueda de la relación entre el cine, el derecho, los derechos y el cine, y en realidad no solo estrictamente el derecho, sino el cine con las humanidades, ¿no? Desde el principio, las personas que nos gusta el cine, aunque no seamos especialistas en ellas, pues nos llama la atención cómo dos artificios tan diferentes como el cine y el derecho sirven de herramientas para explicar la realidad, sirven de herramientas para digerir el entorno, ¿no? Lo grande, lo pequeño, lo que parece obvio, lo que es obvio y también lo subjetivo, ¿no? Hace un tiempo leí una entrevista que le hacían a Ángeles en El País realmente creo que sobre bibliotecas o sobre libros, y ahí hablaban de que la lectura sirve para vivir mejor o para digerir el entorno, ¿no? Es como puede ser una herramienta de supervivencia, y pensé que la lectura y el cine comparten eso, ¿no? Hay un libro para cada cosa, decía Ángeles, dice, yo sé que cuando estoy en un atolladero va a haber un libro que me pueda sacar de ese atolladero, de cada uno de los temas, ¿no? Y probablemente hay una película también para cada atolladero. No sé si están todas las respuestas en las películas, pero por lo menos lo que sí que nos dan las películas son muchos elementos para que podamos buscar las respuestas, ¿no? El derecho aparece a menudo en el cine, ya lo ha dicho Beatriz, es un filón o puede ser un filón para los que nos dedicamos a él, pero muchas veces el derecho aparece en el cine sin que nos demos cuenta. Visionando esta semana pasada por gusto la decisión de Sophie, que hacía mucho tiempo que no la había visto, me di cuenta de que ella, en una escena de transición, habla de que su padre era profesor, un profesor de derecho polaco, que advertía a sus alumnos judíos de la amenaza nazi. Sabéis la historia de la decisión de Sophie, ¿no? A mí me dio un escalofrío. Es una escena en la que realmente no está hablando, no vuelve a hablar de su padre, solo lo cuenta cuando le está diciendo al recién llegado, al escritor, un poco le habla de su vida, cuenta eso, ¿no? Y a mí me dio un escalofrío, porque es lo que yo en los últimos años estoy haciendo con mis estudiantes, avisarles de la que tenemos la amenaza nazi también, ¿no? Y aunque yo no soy ese profesor polaco y espero no acabar como él, porque evidentemente acabó en Auschwitz, lo que te das cuenta es que las películas te están contando cosas que tienen que ver con el derecho, a veces de una manera muy obvia y a veces no de manera tan obvia, ¿no? Bueno, para hablar de eso tenemos a Ángeles, que ha tenido la amabilidad de venir, y que la voy a presentar porque es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, como todos sabéis, Ángeles González Sinde es guionista, es directora de cine, es ahora presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Reina Sofía. Entre 2009 y 2011 fue ministra de Cultura del Gobierno de España, y justo antes, entre 2006 y 2009, fue presidenta de la Academia del Cine. Tiene 3 películas y bastantes otros trabajos, pero las 3 películas son La suerte dormida, Una palabra tuya y El comensal. Es responsable de muchos otros guiones, algunos premiados. Bueno, los aficionados a premios y nominaciones, pues que sepan que hay una lista que está toda en Wikipedia, y si alguien quiere, pues que entre y que los vea, ¿no? Nosotros vamos a hablar con ella, hemos quedado que como en tres bloques de cuestiones. Primero vamos a hablar de su cine,
de su cine y de cómo ella relaciona sus ideas, la realidad, bueno, vamos a ver, de esto, a partir de su primera y su última película, aunque nos podemos dedicar a hablar de lo que nos dé la gana. Después hablaremos un poco de la colección, de los temas de la colección y de libros que están en la colección, o libros que podían o temas que podían estar en la colección, y de otras películas que no están pero que pueden encajar ahí. Y después hablaremos un poco del mundo del cine hoy, con la inteligencia artificial, digamos, bajaremos más a temas normativos y demás, ¿no? Y después lo que queremos es un buen rato, nosotros vamos a lanzarnos aquí, pero la idea es que un buen rato estemos charlando entre nosotros, con vosotros, porque probablemente va a ser lo más interesante las preguntas y las cuestiones que planteéis desde el público. Así que, si os parece, vamos a empezar con dos tráilers que van a ir seguidos, el de La suerte dormida y el comensal, y a partir de ahí Irene enganchará el hilo y empezaremos con el tema, ¿vale? Vamos con ello. Ha sido Paquito, se ha matado en la mina. Pero si era un niño. He estado visitando la mina. Hasta un estudiante se da cuenta de que no cumple ni una sola medida de seguridad. No tienen nada que hacer. Los informes, los testigos, todos nos favorecen. ¿Y a quién llevan de abogado? Una muerta de hambre. Creo que trabaja en una gestoría o así, no te digo más. Tu hijo no tuvo la culpa de nada. Si no se saltaran todas las normas, el camión no se hubiera caído. Esto es puro trámite. ¿Los jefes sabían que no tenía carnet? La suerte dormida. Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué? ¿Te parece que son cosas para contarle a una niña? Hace mucho que dejé de ser una niña. Hace mucho que pasó eso. Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica. 1.000 millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre. Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa. ¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo? ¿Qué te pasa? ¿Quién somos tu mamá? Cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejarás sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables. Cuida de tu padre, hija. ¡Arriba! No le dejes solo, ¿vale? Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Es que no entiendo por qué tenéis esta afán de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño, papá? Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo, esperando. ¡Papá! No está próximamente en cines, como saben, pero es el que he podido sacar. Gracias. Adelante, Irene. Buenos días. Aprovecho rápidamente para dar las gracias tanto a Fernando como a Beatriz. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Ahora? Ahora sí que se oye. Aprovecho, como decía, para dar las gracias a Fernando, a Beatriz y a Salva Vives por invitarme a participar en estas jornadas. Y bueno, paso ya rápidamente. El primer tráiler que hemos visto es La suerte dormida. Hemos cogido precisamente los dos extremos, ¿no? La primera y la más reciente de las películas que ha escrito y dirigido. En La suerte dormida, la precariedad laboral, la siniestralidad, es decir, esta dimensión del derecho es directamente central en el argumento, ¿no? Es muy evidente. Pero hablando un poco de toda tu obra, ¿cómo dirías que esta dimensión del derecho y de la justicia social informa tus películas? Digamos que partes de un argumento y luego inevitablemente estas cuestiones surgen, o hay una intención ya previa de tratar directamente, de representar estos problemas. Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación, por proponerme hablar de estos temas que, como tú bien decías, son los temas que me interesan, ¿no? Y que más me apasionan en el trabajo como en mis intereses personales, ¿no?
Digamos que para un escritor los conflictos que parten o que se derivan en un gran dilema moral son los que tienen más interés, ¿no? Y el derecho, en el fondo, pues es la manera ancestral que hemos encontrado los humanos para más o menos regular las diferencias, ¿no? Y para establecer unas reglas de convivencia. Luego es casi inseparable que sea una fuente de ideas o de temas sobre los que uno quiere pensar. Un código penal al final es una descripción de comportamientos humanos posibles, ¿no? Y entonces en cada época ese código penal pues describe las conductas, unas se van quedando obsoletas porque hay nuevos comportamientos y las maneras en que las personas tienen conflictos unos con otros. El cine necesita del conflicto, es el motor de la representación dramática de la vida, es a través de ese conflicto. Entonces, a mí es verdad que a menudo pues me han interesado, no es algo deliberado, sino que se va cruzando en mi camino porque tiene que ver con mis propios intereses o mi propia formación o incluso lo que yo he heredado familiarmente, ¿no? Esta creencia en que lo social es importante y en que lo colectivo es importante. Y entonces, bueno, pues suelo sentirme atraída por historias que representan y lo ponen foco sobre un pequeño aspecto de este universo en el que convivimos, ¿no? De hecho, esta película termina con una pequeña dedicatoria porque está inspirada en un caso real, entiendo. Sí, La suerte dormida es una película que nace de una conversación con mi abogado, con el abogado de la Asociación de Guionistas, Tomás Rosón, que hace mucho tiempo acudíamos a una reunión de guionistas europeos en Ámsterdam y esperando en el aeropuerto. Yo creo que esto era previo a móviles con internet y todo eso, pues entonces en vez de cada uno estar mirando su móvil, pues lo que hacíamos era charlar, esta costumbre antigua. Y no sé cómo, yo sabía que él montaba a caballo, le pregunté por el caballo, si montaba, si lograba el trabajo, le dejaba tiempo para ir a montar. Y luego ya le pregunté que claro, que yo tenía entendido que esto de tener un caballo era una cosa muy cara, que el pupilaje, tal. Y entonces Tomás me explicó que no le cobraba, que el señor donde él tenía su caballo no le cobraba. Y le pregunté por qué y entonces me contestó que, bueno, que su hijo había muerto en un accidente de trabajo en una mina a cielo abierto en Barajas. Y que como él había llevado el caso, pues bueno, pues por agradecimiento esta familia le tenía ahí su caballo. Me contó la historia y lo que más me llamó la atención de la historia fue la actitud de Tomás. O sea, los responsables de la muerte de ese chico, que no los ingenieros que tenían la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad laboral y tal, que se incumplían todas, absolutamente todas, pues ni han ido a la cárcel, ni han tenido una suspensión de empleo y sueldo, ni una sanción, ni nada. Siguieron ejerciendo tan fenomenalmente, uno en la empresa y otro en la Comunidad de Madrid, porque además uno era el padre que daba los permisos y los vistos buenos y trabajaba en la Comunidad de Madrid, y el otro era el hijo que trabajaba en la empresa de ingeniería, porque en el sector de la ingeniería pues estas estirpes suelen ser familias, ¿no? El caso que a mí esto me sorprendió que Tomás me lo contara así, sin rencor y con naturalidad, porque
Pues porque desde fuera se me hacía difícil entender la motivación y cómo no se desmoronan los abogados laboralistas que tantas veces pierden el caso que defienden, o bien si no pierden, el final no es tan satisfactorio, llegas a un acuerdo, ¿no? Concilias. Y entonces, bueno, pues pensé en eso, en cómo tienes que acostumbrarte a perder para poder ejercer esa profesión, y que eso no es algo que la sociedad esté incentivando. Esta película es ya de hace 20 años, pues ahora todavía menos se incentiva el saber perder, ¿no? Y nada, y Tomás pues me pasó su legajo, y que todavía conservo con todos los detalles, y armé este guión con la ayuda de Belén Gopegui, que también es co-guionista de la historia. Y sí, siempre, la verdad es que siempre me interesa el derecho. No es algo que se me hubiera cruzado cuando era joven el matricularme en Derecho, porque no tenía, supongo, nadie cerca, ningún conocimiento de lo que era. Pero luego con el tiempo he descubierto que sí es una profesión que seguramente me hubiera gustado, porque tiene mucho que ver con lo que yo hago también, ¿no? Tiene mucho que ver con el lenguaje, con la argumentación, en fin, tiene muchos aspectos atractivos para mí. Bueno, de hecho, por lo que nos estás contando, en realidad tu película refleja exactamente muchos de los elementos de la historia real en la que te inspiras, ¿no? Y creo que es especialmente interesante porque cuando hablas de que no se obtiene la justicia que uno busca, es porque en la película la abogada no solo quiere que tengan una indemnización, la familia, por haber perdido a su hijo, sino además que estas personas paguen, ¿no? Claro. Digamos, sean condenadas por lo que han hecho. Y entonces la madre del niño, que era la que en realidad siempre había querido perseguir esa justicia final, cuando les ofrece mucho más dinero, hace esta distinción, le dice, hay pequeña justicia y gran justicia. Hay una justicia de las cosas pequeñas y una justicia de las cosas grandes. Es una frase de Belén. Y para explicar que a ellos en realidad ahora mismo lo que les resuelve la situación en la que están, pues es aceptar. Bueno, no es que les resuelva, es que llega un momento que el agotamiento emocional, tener que abrir un procedimiento por lo penal, volver a pasar por todo, pues ese matrimonio en ese caso valoró que y el desgaste para ellos iba a ser tan grande que se conformaban con la indemnización básica, que es la que marcan las tablas de las aseguradoras, no es que les dieran... Porque es como una admisión tácita de culpa de alguna forma, o sea, ella por lo menos se queda con que ya no le niegan esa responsabilidad. Bueno, más bien... no sé si el personaje en ese caso... no sé si la madre se quedaría más conforme sabiendo que... Ese es otro gran tema y hay muchas películas sobre la venganza, ¿no? En qué medida la venganza te da una satisfacción mayor o sientes una reparación mayor. A mí la venganza... pues no es un asunto que me haya interesado, pero ahora que lo dices, pues de pronto me está pareciendo que puede ser muy interesante la venganza, ¿no? Tampoco hay una gran reparación, puesto que nunca hay un reconocimiento, ni unas disculpas, ni siquiera un contacto y un conocimiento de esos ingenieros hacia la familia, ¿no? Porque, bueno, pues están representados por unos abogados y no se cruzan en el juicio, no hay ningún acercamiento humano, no hay ninguna reparación, pero el desgaste en la familia es tan grande que, bueno, una vez que ya han llegado a demostrar que no fue culpa de su hijo, que eso es lo que les importaba, ¿no?
Bueno, para esta película tuviste necesariamente que documentarte. Concretamente, ¿en qué consistió esta fase de documentación? ¿Fue más con sindicalistas, con juristas? Sí, hablé con sindicalistas, con el hermano de Elvira Lindo, que trabajaba en comisiones, entonces, con un bombero de ahí de Barajas, que era un señor militante de Izquierda Unida, que le estaba llevando todas las denuncias por temas de medio ambiente. Esta zona donde estaban estas minas, a ver, Madrid tiene toda la zona centro, hay un enorme lentejón de sepiolita, que es un material que normalmente usamos para la arena de los gatos, es muy ligero y absorbente, pero también se usa para otras aplicaciones de construcción en ingeniería naval y tal, en puertos. Y entonces, por lo visto, España y Rusia son donde hay yacimientos más grandes de sepiolita. Están en Barajas, están todo a lo largo del río Jarama, y esos terrenos, además, había un doble negocio, y es que esos terrenos iban a ser la T4. Entonces, no solo con la extracción de la sepiolita ganaba dinero esa empresa, sino que además iba a ganar dinero por la indemnización, por la expropiación. Era un negocio redondo. Con lo cual, bueno, pues se hacía mucho, supongo, tenía una laxitud en ese momento la Comunidad de Madrid hacia todos esos, cómo se hacía. No, o sea, no cumplían la ley. Cuando tienes una mina, pues luego tú tienes que hacer lo que se llama la restauración, que es volver a dejar los terrenos como estaban, con las distintas capas en el mismo orden y tal. Pues todo eso no se hacía. Este chico lo que hacía era, iba en marcha atrás con un volquete, levantaba el volquete y tiraba la tierra. En una de estas el perfil del terreno pues no estaba bien compactado, y el volquete cayó. Es una caída, se veían cuando aterrizabas una caída a lo mejor de 20 metros o tal. Murió al instante este chico, ¿no? Que ni tenía el carné adecuado para manejar esa maquinaria, ni esa era la maquinaria adecuada, porque no podía ser con un volquete, sino que tenía que ser con una retroexcavadora. En fin, todo estaba mal. Todo estaba mal y bueno, y era la gran operación de la T4. Entonces, bajo la T4 y esas pistas de aterrizajes donde murió este chico. Había todo un movimiento, como te digo, de medioambiental, de algunas asociaciones del pueblo de Barajas y de toda la zona de Jarama, intentando que estas minas y que esta ampliación del aeropuerto no se hiciera en esa zona tan cerca del río y demás, que bueno, no consiguieron gran cosa, pero sí tenía muchísima información. Y toda esa información fue muy útil, tenía fotos, tenía todo tipo de información para luego el abogado real, para Tomás. Y entonces eso pues yo lo reproduje en la película, que aparece esta figura que le proporciona mucha ayuda, porque claro, un abogado de un despacho pequeño tampoco tiene recursos para encargar un perito, un experto, no sé qué, pero esta organización, este bombero, tenía toda la información. Habían pasado cosas muy curiosas, había habido una época que había ciertas zonas, las habían vallado y habían puesto una granja de avestruces, luego una granja de burros, era todo un poco surrealista. La película se iba a llamar Historia de un avestruz bajo un campo o sobre un campo de arena o algo así. A lo mejor en algún momento sí, pero luego el cine es así, y entonces las avestruces, era muy caro para producción traer unos avestruces y tal, y entonces me parece que hay unas vacas. Así. Pero sí, claro, la realidad te da muchísimo material, ¿no? Material que no puedes a veces inventarte tú. ¿Para qué? Si es tan buena la realidad, ¿no?
Ahí hay una cosa, y es que es el tema que yo creo que se relaciona mucho con el derecho, que es el tema de la causalidad, es decir, ¿por qué suceden las cosas? Es decir, lo que has dicho tú de la argumentación. Una de las cosas que nosotros tratamos, o es obligación tratar con los estudiantes, es la argumentación jurídica también, ¿no? Y la argumentación jurídica a partir de normas, pero a partir de de los hechos probados, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti te parece que es más necesario, no sé si necesaria es la palabra, o hay poco o suficiente cine y literatura, pero cine que explica el por qué suceden las cosas, es decir, las relaciones causales claramente, es decir, desentrañando a veces historias que son enormemente complicadas, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, además vengo a Juan López Gandía, que es el que más sabe de todo esto, hablando hace un tiempo sobre las manos sobre la ciudad, sobre Francesco Rossio, sobre los italianos en un momento determinado, y sobre el cine encuesta, mal traducido, el cinema inquiesta, ¿no? Que se basaba precisamente de una manera muy precisa, aclarar, digamos, por qué habían sucedido determinadas cosas y quiénes eran los responsables de lo sucedido. Pero eso va como un poco en contra de una realidad en la que prácticamente nadie cree la realidad, aunque se la pongan delante, ¿no? Hay como una necesidad mayor, pero no sé si sería productiva. Es decir, ha habido un caso de un tema laboral, esto tiene unas causas, sale muy bien en la película. ¿Tiene un impacto eso? Es decir, ¿cómo lo ves el tema este de la causalidad y del cine en esto, en relación con el derecho? Hombre, el cine en eso, o las series de abogados, ¿no? Sí que es una de las maneras más eficaces de establecer las causas de las circunstancias en las que vive alguien, igual que las buenas series de médicos, ¿no? Como Urgencias, siempre tienen un trasfondo social, ¿no? Cómo llega este paciente, qué le pasa a este paciente, de dónde viene este paciente. O sea, hay todo un contexto social. Digo en las buenas series, si es solo trepidante, lucimiento y tal, pues no da tiempo a eso, pero los buenos policíacos también, ¿no? Más antiguos o más modernos, lo que te interesa es porque retratan un mundo y lo exploran a fondo. Ese también es el atractivo para el espectador. Y claro, ahí el truco, la dificultad también es contarlo de tal manera que tú enganches al espectador y que esté viendo una película atrapado simplemente por la historia, por el estar entretenido, pero que luego de paso le estés colando otras ideas, ¿no? ¿Y qué atrapa más? ¿O es como lo cuentes? ¿El relato objetivo o el impacto que las historias producen en los personajes? Porque por entrar en el comensal lo que hay es una acción externa, un impacto sobre unas personas, sobre una familia, ¿no? A distintos... ¿Qué es lo que...? Sí, ahí digamos que en el caso del comensal lo que más me interesaba era hablar de la memoria transmitida, ¿no? De la memoria social, pero también familiar, y de cómo la violencia social o las situaciones sociales impactan en la intimidad de las personas y además se transmiten durante generaciones, aunque creamos que no hablamos de ellas. En España, pues claro, somos una sociedad donde esto es muy claro, porque ha habido varios momentos que se han superpuesto en los que no se podía hablar de cosas que afectaban enormemente a la intimidad de las personas, como toda la violencia de la guerra, la violencia de la posguerra, la violencia también ejercida contra los movimientos clandestinos democráticos en el tardofranquismo. Luego empieza ETA y de nuevo hay otro silencio porque no se puede hablar de ello simplemente porque te juegas la vida. Tienes que callarte si eres
familiar de víctima. Entonces, todos esa transmisión, eso queda en algún lado, ¿no? Y lo que me interesaba era encontrar una familia en que se pudiera usar como ejemplo, ¿no? de lo que sucede con toda esa violencia social callada, que parece que no nos afecta, que cerramos la puerta y queda ahí fuera, y no es así, la llevamos con nosotros, ¿no? Porque hay muchos mecanismos y está muy estudiado cómo se traslada, cómo se lo trasladamos a nuestros hijos, ¿no? Esa cadena de transmisión está muy estudiado en supervivientes de Auschwitz, vamos, de los campos, y en bueno, pues dificultades o problemas que luego han tenido sus hijos, incluso sus nietos, y que no se sabe de dónde vienen hasta que un psiquiatra pues se pone a analizar y empieza a desentrañar y a ver el hilo de lo no dicho que va de uno a otro, ¿no? Y en ese sentido el derecho, pues claro, el derecho es quien puede articular primero la protección para poder hablar o para poder expresar o para poder articular una reparación y también quien determina esas reglas. O sea que en ese caso, aunque no sea estrictamente un asunto tan directamente del derecho, pero sí está muy marcado, ¿no? Sí, yo te iba a comentar que tanto en La suerte dormida como en el comensal que estábamos hablando, hay este motor en el argumento que es de revisión de relato oficial, de alguna forma, ¿no? El relato oficial que se había hecho de la muerte del chico en las minas era uno. Ella quiere restablecer la justicia reescribiendo ese relato. Aquí estábamos hablando de uno familiar, pero no deja de evocar, ¿no? ese relato también social de lo que ocurrió con ETA. Y hasta te diría que en una palabra tuya también hay esta idea de reescribir o de redefinir las protagonistas, ¿no? Su propia identidad, etcétera. ¿Crees que este cuestionamiento es un elemento que a ti te interesa particularmente? Bueno, a mí me interesa, en el caso de una palabra tuya, lo que me atrajo en la novela de Elvira Lindo es que habla del mundo del trabajo, ¿no? Y que ocurre, las relaciones entre personas se establecen y esa amistad está muy, muy, muy acotada y es el mundo del trabajo, que es como es en la realidad. Y a menudo en las películas tenemos la sensación bueno, de que la gente no trabaja, sobre todo una época, ¿no? Que parecía que no sé dónde les viene el dinero y tienen los conflictos que sean, amorosos o tal, pero el trabajo nos condiciona completamente, condiciona por completo, es donde más tiempo pasamos, donde más horas pasamos, más luego el itinere, ¿no? del trabajo a casa, de casa al trabajo, son muchas horas. Y pasan muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, hay ellas cometen un delito, pero ese delito queda sin descubrir y ese delito queda... yo creo que nos ponemos del lado de los personajes, pero... En ese caso no interviene ningún proceso de justicia, pero sí hay un proceso, digamos, de qué pasa con la gente que se queda fuera de los cauces habituales de estudias el bachillerato, luego haces no sé qué, tienes un trabajo, estudias lo que sea, tienes un trabajo y estás como ubicado en el mundo. ¿Qué pasa con la gente que se queda, por la razón que sea, se queda descolgado? Y de eso va la película, su afán por incorporarse al mundo convencional, pero al mismo tiempo su dificultad por un lado y la renuncia, porque una de ellas no quiere estar en ese mundo convencional. Luego descubrimos por qué le es tan difícil o tiene ese rechazo al mundo convencional, ¿no? Y qué tiene la sociedad previsto para las personas que no quieren
seguir estos caminos trillados que seguimos los demás, ¿no? Bueno, esto que has comentado de que nos identificamos con las protagonistas, que es así, ¿no? Se ha creado una empatía para el espectador con sus protagonistas. Es en realidad aplicable a las 3 películas. Es decir, yo veo que hay una unidad de punto de vista narrativo en la manera en la que tú decides contar estas historias, ¿no? Que en lugar de, por ejemplo, pues, cortar y alternar con lo que hacen el otro lado, ¿no? Lo que piensan las otras personas, conforme vas avanzando en la historia, siempre estamos con las protagonistas. Yo sé que es complicado cuando hacen este tipo de preguntas, uno ha escrito de una manera, no necesariamente ha reflexionado, pero ¿crees que eliges mantenerte en el punto de vista de estas protagonistas porque la historia que quieres contar lo requiere, porque de alguna forma no separarse de ellas, no contraponer a lo que piensan los otros, permite esta empatía que dices? Sí, es verdad que suelo estar muy pegada a los personajes protagonistas y que entonces eso hace que estemos siempre viendo las cosas desde su lado. Porque yo escribo unas historias que son muy de personaje, ¿no? Para mí con lo que arranco es con la idea de una persona, un personaje, pues, o que se tiene que habituar a perder, o que se tiene que habituar a que va a tener que hablar y afrontar lo que no le gusta porque su hija se lo demanda, o que va a tener que dar ese paso y comprometerse con su amiga, a la que un poco desprecia, un poco le harta, un poco está con ella porque no tiene otra cosa, pero en un momento dado tiene que dar un salto. Entonces, esa manera de contar, pues sí que me lleva a estar siempre encima del personaje, ¿no? Si a lo mejor fuera una película, sí, bueno, podría haberlo contado. Creo que hay alguna secuencia en La suerte dormida donde me salto el punto de vista y estoy en el despacho de los abogados de la parte contraria, ¿no? Pero es como el único momento que me salto. Es un momento puntual para que entendamos por dónde van a ir ellos, ¿no? Y crear un poco el suspense. Pero en general, sí, bueno, vamos a avanzar. Lo último que queríamos comentar en este bloque es que tu próximo proyecto, porque también eres escritora, es la adaptación de una novela tuya, Después de Kim. Es la historia de una pareja pues madura que está divorciada y que tienen que volver a reencontrarse porque muere repentinamente su hija y ahí descubren que tienen un nieto con el que intentan recuperar una relación, ¿no? Has comentado, creo, en alguna entrevista que querrías conseguir a Adriana Ozores o que ya la tienes, digamos, en el disparadero, ya Darío Grandinetti. Y bueno, no sé si puedes contarnos un poquito sobre este proyecto, qué aspectos te interesaba explorar, cuándo escribiste la novela, ahora la adaptación. No, la novela la escribí hace tiempo, la publiqué en el 19 y tardé bastante en escribirla. Yo tengo una casa en Altea y paso mucho tiempo ahí desde hace muchos años y un día me gusta mucho leer los periódicos locales. Y no digamos ya estos que son en inglés, en holandés, en alemán, que son gratuitos y están ahí en el supermercado, porque es otro mundo que para ti es desconocido y me gusta ahí deducir lo que pueda de cómo ven ellos su vida en nuestro país, ¿no? Pero el caso es que un día en un periódico vi que había aparecido muerta una mujer joven en el jardín de una casa, pues no sé si en Polop o en Alfàs del Pi, y que era extranjera. Y esto me impactó mucho porque pensé inmediatamente en su familia, en su país, que no recuerdo ahora si era una mujer del este o era una persona de Latinoamérica, era una persona extranjera. Que vivía ahí, pero su familia vivía en otro continente o muy lejos. Y pensé, hostia, ¿cómo debe ser el tener que descubrir
bueno, que venir aquí a repatriar un cadáver y tú no sabes nada, ni dónde vivía tu hija, ni cómo era su dormitorio, ni cómo era su armario, ni qué amigos tenían, no sabes nada, en el fondo, ¿no? Y entonces ese fue el detonante de la historia, esa noticia que leí. Y entonces, bueno, también me servía para explorar un poco ese mundo que me parece que es un mundo compartimentado, donde hay en esa zona de la costa, pues los holandeses tienen sus sitios de holandeses, los belgas de belgas, los noruegos de noruegos, los franceses de franceses, luego están los locales, los alteanos, y luego estamos el resto que no somos de ningún lado y no tenemos ningún sitio donde ir porque ninguno de esos mundos cerrados nos acoge, ¿no? Y bueno, y entonces por eso necesitaba, en la novela son ingleses, es un matrimonio inglés, y para la hija pues me inspiré en pues, personas que has conocido, que viven en la urbanización de mi madre, que bueno, que hacen trabajillos aquí y allá, no terminan de estar bien ubicadas y entonces puse esta pareja de ingleses que tenían que descubrir un mundo en el que nunca habían estado y nunca habían visitado. En realidad en la película cuando se haga no van a ser ingleses, porque esta es la diferencia entre el cine y la novela. Y es que en el cine tú puedes, tienes muchísimos límites y el cine es difícil. Yo pensaba que una película con unos protagonistas ingleses, pues que era una película más fácil de financiar porque podía ser internacional, pues no. Entonces al final lo que van a ser es él argentino y ella española, y entonces viven en Buenos Aires y la hija se vino aquí en una de las muchas crisis de Argentina y ellos pues no han mantenido el contacto. Esto tiene ciertas hándicaps. Primero que ellos saben el idioma, entonces ya no hay esa incomprensión de un mundo en el que no sabes qué te están diciendo. Luego que me decía Darío Grandinetti, el actor, me decía, pero es que a mí me cuesta entender por qué un argentino cortaría el contacto con su hija, porque nosotros somos tan familiares, sí. Claro, tan familiares o no. También hay gente, aunque nos parezca a nosotros que somos tan latinos y mediterráneos, que no se habla con sus hermanos, que no se habla con sus padres y que se ha ido a vivir a otro continente precisamente para no verlos, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que construir una relación entre ellos que rompieron por algún motivo, te lleva a tener que acomodar ciertas cosas en la historia, ¿no? Un argentino huyendo de un argentino es creíble. Yo creo que sí. Bueno, una hija que no se ha llevado nunca bien con su padre y que de pronto se marcha porque está harta y no quiere. Sobre todo es que en estos sitios de costa hay mucha gente que son balas perdidas, ¿no? Que se van encontrando ahí o que van haciendo trabajos de verano, que primero hacen temporada en Ibiza, luego en Marbella, luego no sé qué. Y ese es un mundo que quizá Darío no conoce o le cuesta entender porque él está súper unido a sus hijos, pero no todo el mundo... Sí, no todo el mundo es igual. No todo el mundo quiere estar tan unido a sus padres, ¿no? Por pasar digamos, de escenario, una de las cosas que nos comentabas cuando estábamos hablando sobre de los temas que hablar, porque bueno, la colección trata temas distintos y yo que con ocasión digamos, de esta reunión he tratado de ver de qué hablamos. Entonces veo que hablamos de género, hablamos hay muchos temas, hay varios libros que tratan temas laborales, hablamos de derechos sociales, y hay un tema que sale varias veces, que es el tema de la prostitución. La prostitución, hay un libro dedicado a la prostitución en el cine, además, y una de las cuestiones que planteabas era
que te interesaba o que te preguntabas precisamente de cómo el cine trata la prostitución, si la justifica, si no le da la importancia que tiene. ¿Qué películas crees que han tratado mejor y peor la prostitución en el cine? Si tuviéramos que impulsar otro estudio, otro librito para la colección, ¿qué película crees que podría ser un punto de partida bueno? Pues la verdad es que ahora mismo no sabría decirte, pero lo tendría que pensar. Bueno, en España teníamos Princesas, creo que también comentamos Glute como una posibilidad. Sí, pero tiene que haber más... yo creo que hay alguna película... no sé si hay alguna que es con Debbie Harry o con Marianne Faithfull. No me acuerdo ahora, una película irlandesa que creo que ella es prostituta. Bueno, en cualquier caso... Es un arquetipo, es un cliché en el cine, la prostituta, ¿no? Y la banalidad con la que se trata ese asunto, ¿no? Y en tantas comedias hay una que es prostituta y que, ¡ay, qué risa! Y a mí, pues me parece, siempre me ha intrigado mucho, porque me parece que no debe ser un trabajo como otro. Si fuera un trabajo como otro, bueno, pues si fuera tan fenomenal, pues, no sé, se ejercería de otra manera, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor es nuestro prejuicio moral y es un trabajo como ser masajista o fisioterapeuta y a nadie nos extraña que el fisioterapeuta nos manosee para quitarnos las contracturas, ¿no? No lo sé. Es un tema muy amplio, pero que en general no lo veo tratado con esa seriedad, para nada. Y entonces a mí más bien lo que me preocupa muchas veces con el cine y en los últimos años más, porque se supone que como sociedad estamos en otros parámetros y con otra conciencia de las relaciones afectivas y de lo que... en fin, y muchos conceptos han cambiado, han saltado por los aires, ¿no? Y aunque no los hayamos borrado, pero al menos sí que nos chocan a todos, ¿no? Cuando escuchamos chistes racistas o chistes machistas o chistes tal, y en cambio en el audiovisual se sigue proyectando una sociedad que en este sentido va mucho más atrasada de la real, mucho más atrasada, ¿no? En el audiovisual, pues a menudo hay una inercia, ¿no? Y cuando escribes guiones, pues ves que ponen juez, cuando realmente la estadística es que más del 50%, no sé si es ya el 60%, son juezas. O médicos, cuando en realidad son médicas. Entonces, hay una inercia, por ejemplo, en roles, en establecer unos roles de quién hace qué. Y yo con esto pues me peleo mucho cuando estoy en series, pues porque son personajes a lo mejor muy pequeños, que serie... y pone profesor, ¿no podría ser profesora? Bueno, ¿qué más da? Bueno, no da igual. Sí, precisamente, oye, pues si da igual, pon una profesora, ¿no? Pero esto, por inercia, pues continuamos en el audiovisual con unos roles y con una manera de relacionarse afectivamente los hombres y las mujeres que son muy antiguas y que propagan una idea. Al menos para mí, yo esto lo he discutido con una amiga y me decía que los del cine nos damos mucha importancia y que da igual, porque lo hablábamos con Oppenheimer, ¿no? A mí Oppenheimer pues me indignó bastante porque las mujeres son unas víctimas románticas que se suicidan por amor, ¿no? En una película que va de científicos.
Dices, por favor. Y que él es irresistible y todas caen como locas de amor por Oppenheimer. Dices, esto es lo que aportan los personajes femeninos a esta gran película de Christopher Nolan con un presupuesto increíble, sesuda, compleja, y esto es lo que me aportan los dos personajes femeninos. Hostia, vamos, me levanto y me voy. Christopher Nolan es un señor de mi edad. Hostia, que no hemos nacido en 1945. Esto es lo que refleja tu cabeza. Eso es lo preocupante, que realmente los directores nos delatamos por acción o por omisión con lo que verdaderamente creemos. Y él verdaderamente cree que las mujeres son, pues están ahí para el afecto, como objeto de deseo, para el sexo y no sé qué, y ya está. Y el resto pues son cosas que hacen los señores, inventos, experimentos, muy importantes, unas bombas y unas cosas. Perdona, por curiosidad, porque se estrenaron a la vez y ¿llegaste a ver Barbie? Sí. ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, Barbie me encantó. Es que no me lo esperaba. Fui a verla con mucho escepticismo y me gustó muchísimo. Sobre todo me gustó, claro, eso también es la paradoja, la parte de Ken. Porque esa parte es muy divertida porque te reconoces, todos nos reconocemos en esos roles, esa es la gracia de esa comedia, ¿no? Y bueno, y es una suerte que haya gustado tanto y que haya sido un éxito. Pero en fin, sin llegar a eso, pues yo sí creo que las películas pues difunden unas ideas del mundo, unas fotos del mundo, y luego nosotros pues algunos sabemos distinguir que la realidad no es así, pero otras veces pues nos miramos al espejo y decimos, ay, pues yo quisiera ser así mona como ella, y a lo mejor es que si no soy así, claro, Oppenheimer ¿cómo me va a mirar si no soy un poco alocada o apasionada o no sé? O sea, digo que al final sí que tiene un impacto porque tú estás por acumulación legitimando una serie de conductas, sea desde la violencia, sea desde tomarse la justicia por su mano, lo que sea, ¿no? La comida, o sea, en el fondo lo que conocemos de los lugares que no hemos visitado es por lo que hemos visto en el cine o en la televisión, y los lugares que no tienen cinematografía, pues no sabemos nada. Claro. Simplemente porque no están, ¿no? No están en el universo audiovisual. Y como a mí nos gustaría que dar la palabra al público, vamos precisamente en los temas que están y lo que no están. Como nos saltamos un montón de cosas y después, si acaso, volvemos a algunas que no hemos tocado, pero el tema de la inteligencia artificial, es decir, lo que hoy trata el cine. Cuando salió Matrix, era como, bueno, Matrix o Blade Runner, que cuando pensábamos hace años en determinados relatos, estábamos pensando en ciencia ficción, pero hoy ya no estamos pensando en ciencia ficción cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Se está tratando bien en el cine, y después la inteligencia artificial cómo está afectando desde fuera al cine? ¿Cómo lo ves tú eso? Pues la inteligencia artificial, es verdad que el cine, desde el cine mudo, ha utilizado la ciencia ficción, y luego muchas veces la ciencia real ha ido pues cumpliendo, ¿no?, muchas de esas propuestas de la ciencia ficción. Incluso sé que escritores de ciencia ficción pues a veces los han reunido como para consultas y tal en determinados ambientes científicos, para interactuar y para para esas posibilidades de imaginar, ¿no? En el cine ahora mismo la preocupación con la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial
de postproducción, por ejemplo, pues se usa desde hace tiempo y ha reducido costes y ha hecho que muchos procesos sean más rápidos, pues porque la máquina puede colorear un fondo y replicarlo mucho más rápido. Para repetir pequeñas acciones mecánicas, pues lo hace muchísimo mejor, igualar fondos, aplicar texturas, en efectos especiales, en muchas cosas, ¿no? Lo que preocupa es la generativa, es decir, la que genera, pero genera a partir de todo lo demás, de un inmenso repositorio de imágenes preexistentes, de películas preexistentes, de novelas, artículos académicos, de todo lo que existe, ¿no? Entonces, eso estaría bien si primero nos hubieran pedido permiso a todos los que estamos aquí sentados antes de utilizar y de meter ahí en esa enorme turmix en nuestros textos, si nos hubieran pedido permiso, si luego hubiéramos dado un consentimiento y si luego hubiera una compensación. O sea que en realidad no se dan los 3 requisitos que podrían hacer de eso una buena herramienta, ¿no? Que es la transparencia, qué estás haciendo con mi trabajo, segundo, de dónde sale esto que estoy usando, y tercero, compensación, ¿no? Entonces es divertido y tal ponerte ahí a trabajar con ChatGPT para inventar una historia y tal, pero nunca sabes si esta historia se la ha robado a Billy Crystal y esta otra se la ha robado a, yo qué sé, a Nanni Moretti, y esta otra se la ha robado a no sé quién, y con eso ha hecho ahí un refrito y es lo que con lo que tú estás trabajando. Para empezar, puedes incurrir en plagio y eso no es muy seguro, ¿no? Y al revés, lo que tú metas dentro de ese sistema de inteligencia artificial, pues sabes que lo van a usar un montón de veces. Entonces, todo lo que están usando para que aprenda, para que entrene el sistema de inteligencia artificial, pues nadie nos está compensando por eso, y es nuestro, lo hemos puesto nosotros, ¿no? Y entonces eso ya es un problema. Yo, por otra parte, sí estaría muy deseosa de poder trabajar con inteligencia artificial, porque me gustaría poder escribir guiones que no fueran letras en un papel. Esto es lo más alejado de una película que puede haber, ¿no? Sino que yo tecleo y me están saliendo imágenes y tecleo diálogos y ya lo están diciendo. O sea, a mí me ayudaría mucho poder escribir películas de otra manera. Según escribo, que se vaya haciendo un storyboard y entonces yo voy viendo lo que quiero hacer. Además, creo que sería bueno para el cine económicamente, porque serían menos riesgo. Es decir, esa especie de maqueta, ese artefacto que saldría, pues ya sería algo, te daría una idea más aproximada de cómo va a quedar, porque un guión es muy especulativo. Es una descripción de cómo más o menos va a quedar eso en la pantalla, pero según lo dirijas tú, lo dirija Irene, lo lea yo, cada uno veremos eso de una forma. Entonces es muy impreciso. Y si la inteligencia artificial se pudiera aplicar a otros programas, a mejorar los programas de escritura de guión, que es increíble, pero después de 125 años seguimos escribiendo los guiones como Alice Guy o como Chaplin o como Buster Keaton, como cualquiera de la época del cine mudo, porque las películas se siguen haciendo exactamente con el mismo método, por eso funciona bien, que se inventó para las primeras películas, pues sería bueno. Pero no puedo hacerlo hasta que no esté segura de que ese interfaz o lo que sea, ese paso de texto a imagen, ¿de dónde sale la imagen? Es que han cogido un trozo de Paco Roca, otro trozo de un cuadro de no sé quién, otro trozo de no sé qué, han hecho un mejunje, y eso a lo mejor no es buena idea, ¿no? Y habría soluciones que pasan por
compensar y por regular. Ahora me hace muchísima gracia, porque cuando yo estaba en el ministerio todo era, no, Internet no se debe regular, Internet no se debe regular. Y ahora todo el mundo, uy, la inteligencia artificial, hay que regularla. Y digo, bueno, pues algo les ha quedado en la cabeza. Evolucionó algo, sí. ¿Alguna cosa más, Irene? Bueno, no sé si así lo que quieras. Si aún nos No, da lo tiempo, que... tratamos alguna cosa más. Si no... Como que podemos hacer una cosa y es pasar, si quieres, pasamos la posibilidad de conversación con el público y vamos luego ya, si acaso, vamos viendo para que no estemos aquí solo nosotros con cuestiones. Bueno, eso de la inteligencia artificial en el caso de la escritura, en el caso de los actores, imaginaos, y de los fotógrafos y tal, es mucho peor, porque los actores pueden usar sus cuerpos, sus voces y ponerlos en otra película y hacer mañana una película de Cary Grant porque lo recrean otra vez y todo eso, bueno, pues ahí hay un tema de derechos, claro. No, sí, yo precisamente lo que te iba a preguntar es que lo que sí que parece que es una amenaza enorme es esto del escaneo que hacen ahora, ¿no? Que para todo lo que eran, no protagonistas, pero sí los actores de fondo, de alguna forma, que tenían papeles, hay gente que vive a partir de encadenar ese tipo de proyectos, ¿no? Pues ahora directamente les escanean y luego ya pues les recrean con ese scan y ya no les vuelven a pagar. Lo que es ¿no? tremendo es los contratos que ya llevamos firmando desde hace unos cuantos años, con una cesión total de todos los derechos que dicen cosas como para mecanismos inventados y por inventar en este universo y otros, y cosas así, claro, son cláusulas, quieren tener todos los derechos. Yo estuve hablando con una plataforma que quería hacer la serie de esta novela mía después de Kim, pero entonces querían los derechos, casi los derechos de mi cabeza. O sea, yo no podía escribir más de esos personajes, ni de antes de esos personajes, ni de nada que se pareciera, lo cual está muy bien si dices, pero mire, yo le doy a usted $1 millón, claro, pero no por 20.000 euros. No, mire, vamos a ver. O sea, no pueden quedarse con mis derechos de mi cerebro de inventar, porque ustedes, claro, todo es, luego lo entiendes, todo es para acaparar todo tipo de derechos, por si luego ellos un día con eso quieren hacer, con un cachito no sé qué, con un cachito no sé cuál, pero no pueden bloquearte. Entonces eso, claro que tiene consecuencias enormes la inteligencia artificial a día de hoy, sin haber empezado a usarla. La ironía de que cuando tú eras ministra, la mayor amenaza a los derechos de autor venía más bien de las copias ilegales de los usuarios, del público, digamos, y ahora realmente, como dices tú, viene de la concentración de derechos de las plataformas que están produciendo, pero producen con unas condiciones... de las plataformas de quien tiene músculo financiero para eso, vamos. Pero que vamos, que el patrimonio de lo que son las productoras independientes, que sí que guardan esos derechos, pasa a estos grandes conglomerados y entonces el patrimonio de nuestro cine, por un lado... En efecto. Se empieza a perder, ¿no? Y eso es algo que es difícil. Yo intento alguna vez explicarlo a las altas instancias y no lo entienden. No entienden que es como si perdieras todas las patentes, porque un día esa empresa que tiene una base en Singapur quiebra o lo que sea y has perdido, o sea, jamás vuelves a tener eso ocurre, eso ha ocurrido, hay películas que se han perdido y que se han perdido los derechos. Pero bueno, no parece que sea un tema que preocupe, ¿no? Porque, sobre todo porque hay otras opciones, hay otras alternativas, que es, bueno, pues tú tienes ciertos derechos de explotación, de exhibición durante unos años, pero la propiedad del negativo es del productor español que tuvo la iniciativa y tal, que es como se ha hecho tradicionalmente, pero ahora es lo que llaman los contratos de 360 grados. Que se lo llevan todo, por decirlo así. Bueno, estamos hablando de la producción de ahora, ¿no? Pero si vamos hacia atrás, Enrique Cerezo tiene ahora los derechos, cuentan que de casi el 70% del cine español. Eso quiere decir que si él decide que estas películas, por lo que sea, no las quiere editar, no las puede editar nadie.
y nadie las va a poder volver a ver, y de alguna forma que también estamos perdiendo un acceso al patrimonio cuando solo pertenece a alguien. Al fin y al cabo está aquí, o sea, es de tu país, pero si ya eso encima cae en manos porque lo revende a un fondo de inversión chino, pues ahí sí que... Ahí mal. Bueno, había una primera pregunta, creo que de Juan, o por lo menos intervención, sí. No. Sí. Sí. el género film de inquiesta, que ha dicho Fernando, cuando está hecho a la manera de un mero mantener el enigma y desarrollar un hilo determinado para llegar a una conclusión y no aborda nada, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, La suerte dormida utiliza ese género con mucho acierto y probablemente dándole vueltas creo que es el más adecuado para el tema que está tratando. Y sobre todo porque vuelve un poco a las raíces del cine negro americano que tenía esa función, ¿no? Una vez, antes de que se convierta en cliché. Entonces, me gustó mucho porque el cliché no se ve. Se ve todo lo que es la realidad a través de ese género. Igual que habéis mencionado los géneros de abogados, que hay películas de género de abogados simplemente o de juicios que simplemente son de mero entretenimiento, y otros, por ejemplo, los que hacen los franceses últimamente, o el premio de Cannes del año pasado, de la caída, que no me acuerdo. Sí, bueno, la de Preminger, pero con otro nombre. Memoria de una caída, ¿no? Anatomía de una caída. Anatomía, ¿no? Que es una mezcla médica y judicial. Bien, entonces, me interesan los creadores como Ángeles que, utilizando un género determinado, son capaces de trascenderlo para utilizarlo como un instrumento para trasladar mejor conocimiento de un hecho de la realidad, de lo que ocurrió, todo el proceso, y por eso la documentación es muy jurídica, el asesoramiento de abogados, también de Joaquín Aparicio, que es amigo mío y me lo dijo, que había aportado cosillas, que vino muy bien, como experto laboralista, y yo creo que en estos casos el derecho está muy bien elaborado cuando el género es adecuado, pero no se limita a eso, ¿no? Es decir, cuando haces una película como Querer denunciar, creo que Ana Valero ha trabajado ese tema en el libro que esta tarde me imagino comentará, que trabaja muy bien ese aspecto de utilizar un género que ya en el cine americano clásico ha quedado vaciado y convertido en mero entretenimiento, y es bueno resucitarlo para hacer reflexionar y sobre todo comentar una realidad que es la realidad social que el cine español rehuye. El cine español, yo, si hago balance de los últimos 20 años, por lo general, salvo autores como vosotros y alguno otro más, Fernando León de Aranoa y algún otro, en fin, rehuye la realidad social. No sé qué pasa, si es un problema de censura, es un problema de producción, si creen que no es comercial y se equivoca, porque luego las películas... Creen que no es comercial, por eso es difícil hacerlas. Pero yo creo que también hay una censura política latente. Es decir, en el fondo el país huye de debatir la realidad, si no es a través de la huida o de la comedia. ¿Por qué tenemos que ver tanta comedia madrileña mala? Bueno, simplemente comedia madrileña. Ya no añado mala porque no hace falta. Sí, comedias... se pueden hacer comedias de Ken Loach que te ríes mucho y te enteras de cómo viven los obreros en Liverpool. Pero no tiene una finalidad de evadir de la realidad, que es lo que aquí es tan obsesional, que nos evadamos continuamente de la realidad y el cine no nos aporte conocimiento, ni reflexión, ni conciencia de qué país estamos viviendo. Tú ves la última película de Ken Loach y te aporta muchísimo. Y es un hombre ya de 82 años y que hace siempre su misma película. ¿Por qué? Porque él quiere hacer eso.
y además con toda conciencia y además muy bien, ¿no? A pesar de que luego aquí ya estamos con que lo tal. Pero bueno, no dice, otra vez otra película, otra comedia madrileña, siempre lo mismo. ¿Cuántas variantes habrá? No sé qué. Estamos hartos. Yo no veo ninguna ya. Solo veo los autores o las películas que hacen, los que de verdad aportan cosas, hacen reflexión a la sociedad. Quiero decir que hay una visión también previa, política, del papel del cine y la relación también. Y el derecho aquí juega un papel muy importante, creo que lo debe jugar, y aquí todavía no han utilizado. Tú sí lo utilizas en un caso jurídico, claro, pero que no es solo jurídico, es todo un recorrido por un problema de prevención de riesgos laborales, de incumplimiento de normativas, de impunidad, etcétera, etcétera. Que aquí les da miedo hacer, los empresarios presionarían, estarían llamando por teléfono. Seguramente, ¿cómo vais a hacer esa película y tal? Vais a dar una imagen de la clase de los empresarios. La clase empresarial nos lo dice, ¿no? De los empresarios y tal, no podemos permitirnos esto, además no es verdad y tal. Bueno, vamos a ver, en Europa no se plantea eso, ¿no? Entonces yo creo que el cine de inquiesta, el cine de inquiesta que Fernando ha estudiado muy bien, en el caso de cine italiano, en el vuestro, de los que hacéis cine de verdad, pues es de agradecer, y ahí el instrumento jurídico es fundamental en muchos casos y aquí no lo han visto. Es decir, piensan, ¿por qué? Porque están pensando en el cliché de lo que se convirtió el cine americano negro, que no era un cine negro, porque era un cine social en los orígenes, porque era una vía para mostrar la cara oculta de la sociedad, todos sus problemas, etcétera, etcétera, a través de un detective privado, a través de las películas de Cain, todas las que vienen de la novela americana de los 40, se transforman luego en un cliché, que ya no dice nada, de lo social se borra. Es decir, lo que es una crítica política y social, lógico con el macartismo y tal, pero aquí es que tenemos un macartismo permanente. Y entonces vemos un cine que excepcionalmente nos permite entender en qué país vivimos, ¿no? Y menos mal que las temáticas identitarias, el tema, las mujeres son las que están aportando visiones nuevas, reales, no limitándose a hacer comedia madrileña, que nos imponen hasta eso, ¿no? Los madrileños, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante. Y lo mismo con la última, ¿no? Con el comensal. Otra vez, muy bien, sois las mujeres las que planteáis temas del terrorismo, por ejemplo, el caso, pero desde una vertiente ya muy humana, muy familiar, de retomar relaciones. Yo creo que ahí eso creo que habría que tenerlo en cuenta también. Que el cine de mujeres, que en España afortunadamente, y en Europa también, va notándose más, afortunadamente también se nota en eso. Y es de agradecer, ¿no? Yo creo que hay ahí también un atraso del cine hecho por muchos directores que no se han enterado de que el país está cambiando o no quieren que cambie, ¿no? Simplemente era esa reflexión a propósito de añadir un poco un valor que yo creo que es importante y en La suerte dormida y también en esta última película. Gracias, Juan. Sí, no, que a veces lo que ocurre también es que el dinero elige, o sea, el mercado elige. Entonces, las películas, este tipo de películas se quedan muy al margen, no tienen gran repercusión, no tienen gran distribución. Y entonces, si un director quiere hacer una película con más dinero, con más... sí, con más repercusión, con más medios, pues tiene que ir a las 4 o 5 tiendas que hay donde se pueden hacer esas películas con ese presupuesto y ese dinero, pero sabe que tiene que restringirse a determinados géneros, ¿no? Y entonces el cine que hacemos las mujeres, no todas, porque Isabel Coixet no es ese caso, pero ella está en otro nivel, pero muchas veces pues es un cine que se ha quedado más en los márgenes de la exhibición, que tiene menos recursos, tiene menos repercusión. Hay que esperar a que Televisión Española se decante por financiarlo, porque son las televisiones públicas, bueno, la televisión pública, porque las autonómicas tienen muy pocos recursos, a menos que sea ETV o la televisión catalana, pues tienen pocos recursos y tal. Pero es un cine que se hace, que se sigue haciendo, es verdad. Tuvo una época muy, muy de moda, que es cuando yo empecé, en los años 90 y 2000, y luego decayó porque tiene que ver también con todos los cambios en el accionariado y cómo se configuró todo el mapa audiovisual en nuestro país. Javier.
conocía bien, en el que entre otros intervino Fernando, y que yo creo que para la vida de mucha gente fue un momento decisivo y hay que ponerlo en valor. Sé que estuviste 9 años después en el proyecto este del bordado de la orden ministerial. Entonces quería por eso agradecerte el papel que tuviste en la vida de la gente de Valencia que sigue luchando en ese barrio. Y preguntarte si te parece que ahí hay una historia para el cine detrás de esa lucha social de los vecinos por recuperar ese espacio y hacer frente a un proyecto que no es el único, no es una novedad, pero que en el caso de Valencia es muy significativo. Sí, claro que hay una historia bonita que tiene esa parte del derecho español, que es el derecho administrativo, que no es muy cinematográfico, pero que es importante. Es difícil contar historias reales, basadas en hechos reales. Yo he contado también, pues, por ejemplo, la historia de Carmen Avendaño, que era una activista gallega en los años 80 en Vigo, porque sus hijos se convierten en heroinómanos en la época de pleno auge de la heroína y ella vive, pues, en el lugar donde más tráfico de drogas hay de toda Europa y decide dejar su trabajo y asociarse con otros padres. O sea, también es otro movimiento asociativo. No fue nada fácil escribir ese guión y bueno, claro que se puede indagar en esa historia, estaría muy bien. Para mí es de las pocas cosas que tengo la sensación de haber hecho algo y de que ha servido para algo los 32 meses que estuve en el ministerio, o sea que siempre me alegra cuando vengo a Barcelona, a Valencia. Esta vez no lo he hecho, no he ido a dar a comer ni a dar una vuelta por el Cabañal con Fernando, con Vía y con algún otro amigo, pero sí, todos los años suelo venir. Sí, es una historia digna de ser contada. ¿Se contará en España la historia de las residencias de Madrid? ¿Habrá una película sobre eso? Porque hablábamos ayer de que yo no la conozco, que hay una británica o inglesa. Sí, te tengo que buscar. Ahora no me acuerdo si es una película, es una serie en Filmin sobre las residencias de ancianos durante la pandemia. Yo la voy a mirar. Sí. Y esta es una residencia y cómo les van cerrando y cómo... Sí, está muy bien hecha. Ya buscaré y te la digo. Pues mira, será difícil financiarla, me imagino. A mí me hablaron de una serie, de un proyecto de serie que no sé si se hará, es sobre un abogado real que tenía un despachito de Chichinabo ahí en Gran Vía, se dedicaba a temas de extranjería, o sea, turno de oficio, él solo hacía turno de oficio. Y en uno de estos le cayó un señor de origen marroquí, que él tenía una de las viviendas que había vendido a la Comunidad de Madrid a un fondo buitre. Y este hombre, al cabo de los años, es el que ha ganado el pleito. Sí. Y yo estuve trabajando en ese proyecto. Fue muy curioso porque me llamaron, el proyecto ya estaba, pero había que darle otra vuelta. Estaba en Televisión Española, parecía que todo iba bien, el productor propuso mi nombre para hacer la reescritura y mi nombre no cayó bien, no podía ser mi nombre. Bueno, porque al final no sé si van a hacer esta serie. Es una serie que tiene todos los elementos para ser una serie, tiene un conflicto, tiene unos personajes, tiene un abogado que además es muy de cine americano porque es un abogado muy disparatado, que es un desastre, pero que es muy buen abogado, pero solo lleva casos miserables. Un Better Call Saul. Y sí, y no llega a fin de mes nunca, y tiene una mujer guapísima y maravillosa, pero que le dice
en fin, le ama con locura, pero tienen todos estos problemas económicos. Pero no he vuelto a saber nada más de la serie. Lo de que no querían mi nombre luego lo entendí, porque al ser algo tan político que atacaba a la Comunidad de Madrid, pues no les favorecía. Debieron pensar que tener el nombre de una guionista, que sí será guionista, pero ha sido del Partido Socialista, todavía les iba a quitar más bazas de que aquello se hiciera. Podrías haber prometido firmar como Dalton Trumbo y sí. así a lo mejor te hubieran aceptado. Pero no sé si van a hacer la serie, no he vuelto a oír nada y es un proyecto que sí que tiene los mimbres de poder ser una serie de televisión muy entretenida. Hay una pregunta que me parece, ¿verdad? Sí. Sí, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Y ha sido anecdótico, pero casi ha contestado a mi pregunta, porque paradójicamente recientemente hablábamos con otros compañeros en los que, bueno, series como Turno de Oficio, Anillos de Oro, nos habían inspirado y ahora pues oír este triste comentario a que no salga una serie de abogados. Yo creo que evidentemente hoy el abogado del turno de oficio o cualquier abogado, como estamos diciendo, un abogado laboralista que luchamos, que peleamos, que esa realidad, pues, como está diciendo, que no sale adelante, pero que es una lástima y quiero agradecer mucho al cine porque, como digo, hablando entre compañeros, series, películas, Ali McBeal, nos han inspirado. Hoy ya es otra historia, pero quería agradecer pues este comentario que ha sido revelador y casi contesta a mi pregunta. Sí, yo he presentado este otoño con otra compañera, con Virginia Yagüe, un proyecto de una serie a televisión española que es, esta es una abogada de familia y es un despacho. Y la idea es que cada temporada sea un matrimonio, la trama central, todo el proceso de separación y divorcio y demás de un matrimonio y cada temporada sea una pareja distinta, con una circunstancia distinta. Y no sé, el otro día nos dijeron que les había gustado y tal. Porque tengo una amiga que tiene un despacho de derecho de familia y es que me encanta cuando me cuentan los casos. A veces vamos en el coche, la llaman, claro, pone el altavoz, yo ahí callada como una muerta y es que oigo cosas que digo, pero esto es oro, esto es oro. Pobre amiga, porque ¿Qué cosas una cosa hacemos es... la gente cuando nos casamos? Sí. Qué inconscientes. Madre mía. No, sí, es que realmente hay, por eso los que tenemos vocación, pues creemos que hay cosas que son muy bonitas. Las películas también sacan otra realidad, que yo a veces digo, no puedo seguir viendo esta película porque me pongo mala, de ver que es tan idealizado, sobre todo en el cine americano. Pero sí que es de agradecer pues eso, que por la parte del cine español se haya enaltecido el mundo jurídico, pero ahora ya quizás yo estoy equivocada. Últimamente en el cine francés ha habido algunas películas, esta de Saint-Omer, no sé si la habéis visto, que es un juicio real, es un caso real, está en Filmin. Saint-Omer es una chica que, bueno, es que no quiero destripároslo, pero es todo un juicio y está muy bien hecho. Luego esa otra que es El acusado, ¿no? Sí, de Ben Atal. Ana Valero la está haciendo para la colección. A mí no me entusiasmó tantísimo. Me gustó mucho más esta de Saint-Omer, que es de una directora además de Senegal, de padres senegaleses y franceses, entonces hay un componente ahí de raza, de etnicidad distinto. Y bueno, el cine francés sí que es más serio en esto también porque tienen más dinero y pueden hacer las comedias de París y las películas más sociales, siguen haciendo ese tipo de películas, ¿no? De este director, ¿cómo se llamaba? Algo del tiempo, bueno, hay varias que son de trabajo, del mundo del trabajo y que están muy bien y son muy entretenidas.
Y en tema de derechos está también los hermanos Dardenne, está de esta chica que es doctora. Sí. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, ¿cuál dices? Los Dardenne siempre tocan temas que en torno a este mundo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Juan. El otro Juan. Es que estáis dos Juanes en línea. Vale, yo quería preguntar, con motivo de la huelga de guionistas que hubo en Hollywood muy sonada el año pasado, quería saber un poco si nos puede hablar de cómo es la situación actual del guionista en España. En plan, si va a peor, si está mejor que antes, esa es la cuestión. Pues mira, una de las razones de la huelga de Hollywood no era solo la inteligencia artificial y la remuneración por el streaming, ¿no? Lo que perciben por el streaming internacional. Una parte muy importante de la que aquí no se ha hablado son las condiciones de trabajo, que son exactamente nos afecta igual. Antes, las series pues tenían lo que fuera 23 episodios, 7 temporadas. Había unos equipos estables, te contrataban con tiempo, primero para pensar, para escribir, y además había ahí también una transmisión de conocimiento, los guionistas tenían unos ayudantes que a su vez iban aprendiendo, los guionistas estaban en el set, aprendían en el rodaje, tenían mucha más participación. Cambió el modelo, con el modelo de las plataformas, las series se han hecho de 6 capítulos, con lo que a ti te contratan para desarrollar ideas. Los equipos son mucho menores, son lo que los americanos llaman los mini rooms, mini equipos, son mucho más pequeños, entonces a lo mejor tú, si tienes suerte, pues un año escribes 2 capítulos, y si no tienes suerte, pues te puede pasar, como me ha pasado a mí y a mucha otra gente en los últimos años, que vas enlazando. Yo he escrito 3 series completas, los guiones de 3 series completas. Una era Policíaca con Lorenzo Silva, otra era sobre una industria textil en España, una familia en la industria textil, otra era sobre Palomares, ninguna se ha hecho. Los 2 años de trabajo de cada una, 6 años, no se ha hecho. Esto antes no era así. ¿Por qué? Pues porque antes una televisión veía el proyecto, veía un guión, sabía quién lo hacía, quién no lo hacía y decidía, pues mira, me interesa o no me interesa. Pero no tenía la gente trabajando durante 2 años, reescribiendo y reescribiendo, cambiando 1000 cosas para luego no hacerla. Porque esto al final es un perjuicio en tu carrera. Puesto que si tú vas a mirar en IMDb, pues dirás, esta señora no trabaja nada, pues si aquí no pone que ha hecho nada. Esta señora es que está en su casa, como tantos otros, escribiendo a la voz de su amo entonces es otro modelo. Seguramente en Hollywood, por ese trabajo de desarrollo, cobran mucho y les compensa, pero ni siquiera aparece, porque ellos se estaban quejando y haciendo huelga por los mini rooms, por invertir tanto tiempo que a lo mejor vas a escribir 2 capítulos en el mejor de los casos, ¿no? Entonces ellos, una vez que además escriben, el modelo actual en Hollywood es que los despiden. Y antes no, ellos estaban durante todo el tiempo de la filmación presentes para, pues si hay que cambiar cosas, lo que sea, y para estar más presentes, tomar decisiones. Entonces su estabilidad laboral se ha visto completamente sacudida, reducida, y eso pues también nos pasa a nosotros, que esto nos afecta, claro, no estamos acostumbrados ni recibimos los emolumentos que te compensen para estar trabajando todo ese tiempo, con lo cual tienes que estar trampeando muchos trabajos unos encima de otros porque no sabes cuál va a salir ni cuál no. Y a ti no te pagan por el tiempo, a ti te pagan por este proyecto. Si lo haces en 15 días, fenomenal. Si lo haces en 15 meses, pues prorratea, allá tú, claro. Entonces, sí han cambiado un montón. Hemos importado modelos de trabajo, pero no las nóminas.
¿Alguna pregunta más? Irene, ¿alguna pregunta? Creo que estamos justitos, como debe ser, sí. ¿Despides tú? No sé si... Que da igual. Ay, perdón, La mía era no nada, perdona. Era una pregunta como muy banal después de todas las intervenciones. Yo quizás es una duda como espectadora. Normalmente entendemos el cine muchas veces como una herramienta de pedagogía social, ¿no? O sea, nos cuenta una historia y nos ayuda a pensar un problema jurídico y social. Y tiene una estructura, un planteamiento nudo-desenlace. Pero últimamente nos estamos encontrando con muchas películas que aparecen los créditos y no sabes qué ha pasado. ¿Por qué no hay películas que realmente no tienen un final? Eso, como guionista, yo hay veces que digo, esto es porque no sabe cómo cerrar, pone los créditos Son y... Modas. Pero muchas. O sea, y además después dices... Igual que la moda es que la película dure 3 horas. Sí, no, exactamente, no. Pues yo decía, esto... Cuando yo iba a la escuela, cuando yo aprendí guión con José Luis Borao y con Mario Naindía, pues los guiones tenían que tener 90 a 100 páginas y si no es que eras un torpe, que no sabías hacer elipsis y que no sabías que necesitabas mucho para... Ahora pues se ve que no enseñan eso, nadie se avergüenza de ser incapaz de cortar. Entonces, pero luego hay otros cineastas que son los que a mí me gustan. Bueno, Woody Allen nunca hace una película más de 80 minutos. Aki Kaurismäki, que es un maestro para mí, son de 80, 90 como mucho. O sea, no hace falta tener... Hombre, lo que el viento se llevó, puntualmente sí que hay historias que, oye, se lo piden, ¿no? La Guerra de las Galaxias, lo que sea. Pero ahora cualquier película es 2 horas 20 mínimo, 3 horas, son modas. Sí, no tienen un final, porque es lo que se ha vuelto a poner de moda el final abierto. ¿Alguna vez te has planteado terminar algo con un final abierto? Sí. A ver, es que normalmente yo cuando empiezo a escribir tengo un final. Parte ya del final. No sé lo que pasa entre medias, pero sí sé el final. Normalmente sé el final y entonces es más difícil que me pase lo del final abierto. Son decisiones y decisiones, oye, morales también y de lo que tú quieres al espectador, ¿no? Ofrecer o... Creo que depende de lo que uno quiera. También es interesante dejarle al espectador más espacio para decidir él cómo quiere interpretar lo que se le ha contado, ¿no? Y en otros casos no, uno tiene una intención clara y quiere dejarla bien clara. ¿Salva? No te... La estructura que va para adelante y para atrás en el tiempo. Sí, porque le da ritmo. Cuando tienes una historia lineal que no sabes muy bien cómo tal, pues da la sensación de que da ritmo. Oppenheimer es muy larga, no necesitaría ser tan larga. Podría ser más corta y estaría mejor. ¿O por qué pone la música tan fuerte Oppenheimer? Es decir, es algo que es insoportable, es decir, para mí. Yo no. Bueno, ¿alguna...? Sí, Juan, querías. Yo creo que también influye en todo este... Vamos a ver, hay películas larguísimas que yo creo que también influye el papel de las plataformas, ¿no? Es decir, cuando antes el cine dependía solo de una sala, los horarios y las sesiones eran muy importantes, pero ahora una plataforma pues puede durar ahí todo. Y yo creo que también influye en la forma de construir guiones ahora la nociva influencia de las series, ¿no? Es decir, eso algún director, alguna directora argentina decía que había un salto atrás en la narratividad, ¿no? Es decir, no saber hacer elipsis ya, de contártelo todo, explicitarlo todo, para desarrollar y llenar tiempo, ¿no? Para llenar capítulos, ¿no? Porque
Pero eso trasladado al cine, pues más bien frena, se obliga a llevar a cabo estructuras narrativas temporales complicadas y confusas. La de Oppenheimer es un ejemplo, pero bueno, en su director siempre ha sido así, pero en otros casos se podía justificar, ¿no? Yo creo que es una estructura que marea al espectador. Con los tiempos nunca sabes si es un recuerdo, si es un salto atrás, un flashback, si es un flash forward, te pierdes un poco, ¿no? Si además tampoco el discurso es claro, porque Oppenheimer es un discurso, una historia muy científica, ¿no? Es una historia solo muy científica y de la época de la caza de brujas y punto. Y ya está, podía haberse hecho mucho más sencilla. ¿Para qué alargar? Pues no sé, parece que es mérito, ¿no? Yo creo que es un salto atrás que estamos produciendo en el cine. Sí, bueno, quizá también para ofrecer algo extra, que la gente volvamos a las salas porque nos ofrecen algo más espectacular, que no podemos ver en nuestra tele, algo más operático, más magnífico, más... Espectacular. Sí que la veo más espectacular y para mal, por cierto, Napoleón, ¿no? Pero Oppenheimer realmente, pues no... A mí lo peor, aquello de la pirámide, ese episodio de la pirámide, digo, bueno, pero ¿esto qué es? Por no decir otras, ¿no? Quiero decir que, de todas formas, estamos hablando de cine americano. Que yo creo que el cine americano está en plena decadencia, ¿no? Es decir, no aporta nada más que los valores propios, eternos, nefastos y negativos, globales ya, de lo que es el modo de vida americano. Vamos a dejarlo aquí. Si queréis, ya uno explicaremos más, ¿no? Pero hay otros cines que no. El caso francés, yo creo que es una pregunta que me ha planteado antes, que en Francia sí que hacen variedad de películas, pero porque la estructura productiva francesa sería la estructura a imitar. Es la que realmente mejor funciona y nadie aquí se ha planteado nunca, o los que os habéis planteado ir por la vía del modelo francés de industria cinematográfica, no ha habido manera. Entonces, padecemos ese mal de que no tenemos de verdad una estructura cinematográfica solvente, potente, que exporte, que tenga el mercado europeo, como el caso francés, y ahí pueden hacerse todas las variantes. Los actores muy protegidos, tienen garantizados un mínimo de películas al año, todo el sector productivo también, hay guiones muy buenos, hay películas malas, por supuesto, pero no son la mayoría, como aquí, sino, bueno, pues de vez en cuando meten alguna comedia de esas, Bienvenidos al Norte, al Sur, que luego aquí copian, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Pero hay cine bueno que se permite esa pluralidad de obras, de creatividad, ¿no? Y yo creo que eso influye, que tienes una estructura productiva muy buena, tienes guionistas, que la escuela de cine desapareció, en Francia tienen gente que va preparándose y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí en Francia, por ejemplo, no abusan tanto de la serie. Y eso se notan los guiones, se nota en la creación. Los americanos ya no saben muy bien a qué jugar, ¿no? Bueno, porque perdieron ya la hegemonía hace tiempo, cinematográfica, ¿no? ¿Por qué cogen los Oscars buenos de los últimos años? Son Parásitos, la película de Nomadland, es decir, películas ya hechas como toda la vida en Hollywood. Hollywood creció y se desarrolló cuando importó directores europeos, ahora asiáticos o de otras nacionalidades. Y en Europa tenemos la suerte de la diversidad cultural y podemos tener todavía películas de Kaurismäki, películas de Ken Loach y otras, ¿no? Eso enriquece el discurso, enriquece muchas cosas, ¿no? Y tenemos que seguir hablando de Oppenheimer, Napoleón en la prensa, en los medios, en películas que no aportan nada, que si no se hubieran hecho nadie las echaría de menos, en lugar de hablar de verdaderamente lo que es cine de verdad. Eso la prensa y los medios condicionan mucho. Por eso te he dicho, igual que las productoras, igual que la estructura española, ¿no? Es todo un conjunto, ¿no? Y yo creo que el modelo francés, que es el que hay que seguir y hay que imitar, aunque aquí no lo haremos nunca, es el que combina todo. Es todo un organismo. ¿Por qué? Porque el cine es un valor cultural francés, como otras, como el vino, como el queso y como otras cosas. Y así hay que considerarlo. Y aquí no sabemos ni lo que es el bien cultural más allá de los toros, parece ser. Y así, pues, así nos va. En todo, en el cine y en lo demás. ¿Por qué? Mira, porque tenemos esta especie de tara histórica, ¿no? De país y de ciudadanía, ¿no? En fin, no hablo más porque... Así. De la economía narrativa es la misma que hicieron todos los cineastas mudos, ¿no? a la incorporación del sonoro. Cuanto más evolucionamos, menos sabemos. Pues nada, sin dejar prisioneros, al estilo de Juan, no sé si queréis despedir, Ángeles. Nada, que yo quiero agradeceros que dediquéis
tanta atención y de tanta calidad al cine en esta colección de libros, que os animo a que sigáis con ella, que son muy útiles y que nos enseñan mucho también a nosotros, a los que hacemos películas, la verdad. Así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias, tío. Gracias a ti.